Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes bienvenidos a este su programa Dosis Filosóficas. Nos encontramos acá en el Campus La Paz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, un jueves más, celebrando que usted nos acompaña allá donde quiera que se encuentre, ya sea en el 1180 de AM, en MixLR o en nuestra transmisión en Facebook por parte de Comunicación Radio WAPS. Yo soy Arely López y me encuentro muy complacida de estar compartiendo cabina en esta ocasión con mi compañera Michelle y con mi compañero Matías Isaac. Les saludo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, también muy emocionada de platicar con ustedes este nuevo tema. ¿Tú qué piensas, Matías? Sí, yo también creo que es un tema que ahorita en este momento en humanidades, o sea, no lo habíamos planeado, lo planeamos con mucha anticipación, pero creo que ahorita está bien interesante platicarlo en este momento específico. Sí, justamente es como que le atinamos a la razón, ¿no? Sí le tenemos a la fecha. Que quede claro que la calendarización se hace cada principio de semestre, ¿no? O sea, no fue preparado más que por el ímpetu de los estudiantes universitarios, ¿no? En este caso, pues nosotros hacemos una reunión al principio del semestre para calendarizar las temáticas, pues ya sea que ustedes nos sugieran a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok y el correo electrónico a donde pueden escribir por cualquiera de esos canales, pueden comunicarse con nosotras y pues ya sea que ustedes nos digan, oigan, es que queremos que hablen de tal o cual tema, o entre nosotras mismas, quienes tienen algún interés específico, pues vamos proponiendo temáticas, ¿no? Y sobre todo este semestre que se está ampliando la círcula de colaboración, que han estado colaborando con nosotros, pues Mónica Ramírez, Norina Gómez, Gabriel Alexander Campos, Homero Francisco, pues incluso también Mónica Astorga. ¿Quién más dice? Mónica Astorga, un saludote a Mónica Astorga, que han sido este semestre ya parte del equipo de Dosis Filosóficas. Pues bueno, se ha dado una diversidad de temas fantástica, una dinámica bien chula que celebramos muchísimo, y en este crisol tan variado de temáticas, en esta ocasión tenemos calendarizado hablar de la justicia. Y bueno, Justicias. Son las justicias entre paréntesis la S. bueno, sí. Porque pues obviamente hay variaciones de este mismo concepto y pues es para aclarar diferentes tipos de temas en los que se centra el mismo concepto de justicias, que pues todos han de tener una noción obviamente de la justicia, pero pues hay que ampliarlo un poco. Sí, o la justicia aplicada en distintos contextos o distintas nociones de la justicia para el mismo contexto, porque o sea, creo que justamente como comentas, cada quien tendrá su propia noción, su propia concepción de justicia y va a variar según las experiencias propias del sujeto, según las necesidades de quien esté exigiendo la justicia o hablando de justicia. Claro, y en ese sentido, por eso tiene este juego, ¿no? De justicia y luego entre paréntesis S y cierras paréntesis, ¿no? O sea, entre los paréntesis la S, porque si bien es cierto que la aspiración de la filosofía es encontrar conceptos claros, distintos, ¿no? Y con aspiración universal, pues también es cierto que de una epocalidad acá, de un tiempo acá, nos hemos dado cuenta de que estos conceptos generalísimos, pues son un fundamento necesario, pero no suficiente para atender las especificidades contextuales, ¿no? Y en la actualidad tenemos muchos tipos de contextos, ¿no? Muy diversos, con pues actores diferentes, procesos propios, y entonces atender a la justicia no puede suceder de manera completa si no atendemos las diferentes caras, los diferentes contextos, las diferentes actuancias de las personas que participan en estos procesos de justicia. Entonces, por eso está el juego de justicia, justicias, ¿no? Y justo en el marco
marco de este juego, a la filosofía le ha interesado muchísimo este tema de la justicia, lo ha abordado en singular. A nosotros ahorita lo estamos proponiendo en plural, pero ha sido abordado de manera singular por la filosofía, tradicional por lo menos, y a partir de ese abordaje se han hecho tipificaciones de la justicia, ¿no? Dependiendo de dónde se está poniendo el acento. Para los antiguos la justicia era una virtud. Y entonces el ejercicio de la virtud de la justicia llevaba a un equilibrio ético e incluso político, ¿no? Esto de que la justicia estuviera presente tanto en la ética como en la política, pues no es nuevo, es algo que nos viene desde nuestras raíces grecolatinas y grecoromanas, ¿no? Entonces, de manera tal que este término se encuentra presente sí en la ética y también y sobre todo en las políticas públicas contemporáneas. Y dependiendo de dónde ponemos el acento, podemos hablar de que hay una justicia distributiva, podemos hablar de que hay una justicia procesual, una justicia retributiva o una justicia restaurativa. Les platico rapidísimamente, pues la justicia distributiva es aquella que pone el acento en que se distribuya de manera igualitaria los bienes en la sociedad, ¿no? Aquí es la más, pues básica, ¿no? Digamos que es como la que salta a primera vista. Aquí los gobernantes son los que se encargan de promover una vida digna y con condiciones de bienestar para quienes habitan la estructura política que estos gobernantes detentan, ¿no? La justicia distributiva es esta muy elemental en la cual si yo tengo 20 manzanas y tengo 20 personas, le doy a razón de una manzana a cada persona, ¿no? Y esto pues puede que sea una condición necesaria, pero a veces no es suficiente, porque si por ejemplo yo soy alérgica a las manzanas y tal vez una persona tiene una guayaba, tal vez esa persona pudiera darme una guayaba pensando que me va a causar mayor bienestar que la manzana, y esa persona necesita 2 manzanas porque sus necesidades nutricionales específicas requieren esas 2 manzanas, ¿no? Entonces, no es que esté mal la justicia distributiva, sino que aunque es un factor necesario, en ocasiones no es suficiente, ¿no? Tenemos también pues la justicia procesual, que esta es la que se encarga de la distribución de justicia, no de principio de los bienes y servicios, sino que pone el acento en los procesos de impartición de justicia, de justicia, de recepción de justicia y de cómo se lleva a cabo, por ejemplo, un proceso penal con apego a derechos humanos, ¿no? En lo que yo puedo determinar si alguien es culpable o inocente de un genocidio, el que sea sospechoso de genocidio no me permite o no justifica el que yo vulnere un marco de justicia hacia el trato de su persona en tanto que humano en el camino, ¿no? Esta justicia suele ser polémica, la justicia procesual. Regularmente pues hay muchas personas que desde una posición moral ven como incorrecto el que haya justicia procesual en los procesos políticos y jurídicos que se dan en la sociedad. Por ejemplo, las poblaciones donde todavía se llevan a cabo linchamientos, ¿no? Que en lo que averiguan si es culpable o no es culpable, y ya se fueron el montón de personas a sacar al supuesto culpable de la casa y agarrarlo a golpes antes a torturarlo en el camino, ¿no? A llevarlo a alguna desgracia colectiva, pues ahí no hay una justicia procesual. Y entonces, pues aunque entre eso de cómo tomar la justicia por propia mano, pues deja mucho que desear respecto a el beneficio de la duda y un proceso con dignidad humana al interior de pues una averiguación de algún delito o de alguna falta, ¿no? Y la justicia retributiva y la restaurativa tienen más que ver por garantizar y por la retributiva por garantizar que la persona sea tratada
de manera equitativa a cómo la persona trata, ¿no? O sea, es decir, un poquito esto entraría, aunque suene muy burdo, lo del ojo por ojo, o sea, de si tú eres amable, se te tratará con amabilidad, a como tratas serás tratado, ¿no? Y la restaurativa, que últimamente está muy, entre comillas, de moda, no es que esté de moda, sino, o sea, la expresión de está de moda puede frivolizar el hecho de la virtud de la justicia restaurativa como aquella que busca, sobre todo, generar condiciones para que quien sufre injusticia o alguna condición de desigualdad pueda tener las herramientas y las condiciones para restaurar o volver a una condición digna, sana, íntegra. Esta justicia restaurativa últimamente se ha enfatizado mucho en el sistema penal mexicano y ha traído consigo muchísima polémica social, ¿no? Que es como en qué consiste restaurar un daño, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, la justicia restaurativa a la hora de alguien que fue asesinada, ¿no? O en un feminicidio. ¿Cómo restauras la vida de la mujer que fue asesinada por el solo hecho de ser mujer? O sea, ¿hay qué posibilidad de justicia restaurativa hay? Y es una forma de impartición de justicia que ha adquirido mucho auge en el nuevo sistema penal mexicano, pero que se encuentra envuelta en muchísima polémica, ¿no? Y pues para abrir boca, a mí me gustó la idea de traer esta tipificación de las justicias porque creo que es bien importante cuando uno piensa estas temáticas pensar dónde es donde va a estar la impartición de justicia. O sea, en el principio, antes de presentarse una circunstancia injusta, al presentarse la circunstancia injusta, en el proceso de indagación del crimen, del delito, de la situación injusta, se busca poner el énfasis en que la víctima tenga una restauración de daños o se busca poner el énfasis en que sea castigada la conducta o el proceder no deseado, la persona, o que la persona sea la persona que llevó a cabo el acto violento o el delito o el crimen, que la persona sea de alguna manera solo vigilada o castigada o reciba una atención que le permita reconstituir su configuración personal a sabiendas de que cometió un daño terrible, ¿no? Hacia alguien o hacia algo. O sea, creo que es muy pertinente pensar la justicia dónde la ubicamos, dónde queremos poner el énfasis, y no solo como personas, sino también como sociedades regidas por códigos penales, regidos por estigmas sociales a veces, regidos por una serie de procesos que están más allá de solo mi punto de vista personal, pues. Muchas gracias, Arely. Estuvo su- bastante bien que fuera la introducción, la verdad que sí, porque pues yo traigo un tema en específico y ayuda mucho a integrar al público a más o menos qué idea es lo que tratamos de integrar. Y yo voy a hablar de una tipificación de de las justicias, específicamente sobre una revista que es la que me voy a basar en la plática de hoy, que es se habla más allá de la justicia, es la ética feminista. Es de una revista venezolana a cargo de Alba Carocio en el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Este artículo es bastante amigable con el lector, ayuda demasiado si gustan introducirlo, está en internet. Es muy amplio, muy vasto, habla mucho sobre filosofía en tanto a la justicia y la ética y la moral. Habla mucho sobre estos tres conceptos y los diferentes autores están siendo eh, bastante amigables y te da mucho a resolver muchas dudas si estás interesado o quieres reflexionar acerca de este tema, ya que habla sobre cómo la estructura social
en tanto a la mujer históricamente y actualmente va evolucionando en tanto que se quiere solucionar la desigualdad entre las mujeres y los hombres y da los conceptos del feminismo en sus diferentes épocas y autores. Por ejemplo, da a entender mucho que hay muchas ideas que el feminismo es que quiere ver la desigualdad entre la mujer y el hombre y que esto cambie, pero también aparte de eso de esa crítica, que es más bien una crítica en la parte del feminismo, también es una doctrina en la que habla sobre cómo reivindicar los derechos de las mujeres y los hombres y tener la emancipación de la mujer. También habla sobre cómo la filosofía feminista habla sobre la justicia en la ética con tareas prioritarias que el feminismo tiene. La primordial que hablaría en esta revista sería la elaboración ética, porque una nueva concepción y vivencia del poder y una verdadera emancipación solo pueden pensarse y realizarse a partir de postulados, principios y valores, sean a la vez universalizables, gracias, y tomen en cuenta la realidad concreta. También habla que la lucha contra los roles sexuales, que es algo muy principal desde comienzos de la visibilización de la ética, porque la ética normal, desde comienzos, tanto en la filosofía como en las sociedades, se ve como en el concepto de hombre y se invisibiliza a la mitad de la población, que son las mujeres. Y aquí se quiere dar a conocer esta ética porque toman muchas personas y también mujeres y filósofas que no se puede hacer posible una ética ya que esta se toma como moral, que es algo que lo dicen como moral, como algo interno, algo no político, y no se puede hacer ético, pero también se puede tornar a que no simplemente de que sea algo para la mujer, sino que es para la humanidad y que como la mujer es la que está siendo invisibilizada, es la que se está tomando en cuenta para esta ética feminista y que se entregue a la sociedad como en sí unificarlo en lo humano, dar las necesidades como explicaba Arely en un tipo de justicia que es una necesidad precisa para hacer justicia a esta persona o a esta comunidad o esta doctrina que tiene una injusticia, darles su importancia, darles la solución y que ya se integre a la humanidad o al humano y que no simplemente se quede en esta comunidad, porque si se queda en esta comunidad sería excluyente y no se llegaría a una, pues se puede decir, una utopía de la ética feminista, que es lo que quieren llegar. Normalmente las autoras es a lo que quieren llegar. Hay una autora que se me hizo una parte muy interesante de esta revista que habla sobre la teoría de la emancipatoria que acepta 3 enunciados, que es uno descriptivo, que es para dar importancia a la justicia de la ética feminista, que habla de que en el descriptivo habla de las mujeres como dignidad humana y que están peor que los varones. Esto de entender no como victimizar, es la victimización de las mujeres a través de los tiempos, porque pues desde comienzos se le da menos importancia a las mujeres, tanto en la ciudadanía, que fueron los principales desde los pueblos hegemónicos griegos, latinos, egipcios, donde el hombre era el único que podía hacer ética porque pues era hombre. O sea, no hay otra explicación. A la otra sería la valoratoria, que es reconocer la situación injusta y que debe cambiar. Dar a conocer, como lo que explico, que hay cosas que son y que están para las mujeres y que son injustas, darles la importancia que se les debe de dar y que esa debe de cambiar como segunda parte. Y la tercera parte es la práctica, que ya es comprometerse en el cambio y transformar las relaciones sociales para que se les dé justicia a las mujeres o a las personas, porque también toman a las personas que son minimizadas, que también portan a través de el discurso político hegemónico de que toda persona que no es el básico hombre hetero, blanco, americano, Cisgénero. cisgénero,
todo se torna a lo femenino, ya sean hombres gays, transexuales, transgénero, queer, todas las identificaciones sexuales y de género se les tornan a lo femenino porque no son el hombre cis hetero blanco. También habla sobre que la ética feminista critica los valores establecidos por el patriarcado, que es a lo que se centra normalmente, que quiere pues atacar. No es a los hombres, es al patriarcado, porque también afecta a otros géneros aparte de la mujer. Como van, pues, en la propuesta civilizatoria van partiendo de los roles sexuales o de género. Hay hombres que no son visibilizados igualmente. La filosofía y la ética feminista proponen un modo de comprensión y solución a la tensión que se establece entre el ser y el deber ser de la acción política a través de la crítica del sistema patriarcal. Esta parte es en la que yo me doy cuenta, en la que es como, pues en la lectura se justifica que muchas cosas del propio ser o del individuo no está siendo político, sino que lo están poniendo como, pues sí, individual, privado. Y es algo de lo que el discurso feminista ético da a conocer, que lo privado no significa que no sea político, es político y tiene que darse la importancia para que pues cambie, porque cualquier cosa que tú hagas en lo individual es algo que es afectación política, ya sea de lo público a lo privado y de lo privado a lo público, porque cualquier cosa que tú hagas en tu casa es cuestionable a través de la ética y la moral, desde lavarte los dientes, desde quién entra primero al baño, quién cocina, quién barre, quién limpia el jardín. Todos son roles que se establecen desde la sociedad de lo político, aunque sea individual. Es la única parte en la que las personas no pueden ser únicas, se podría decir, porque todos cumplimos con un rol en la sociedad, y aunque sea individual y tengan diferentes características, estas van a tener una retribución social. No, acá. También hay muchos autores filósofos que obviamente no tenían conocimiento o pues no conocían sobre el feminismo ético, sobre la filosofía feminista, porque pues están situados en otra historia, en otra cultura, y pues no era la normativa del hombre que era el único en el poder. Como Aristóteles, en la ética citada del discurso del ético clásico, está Aristóteles o Kant, pasando por Rawls o Hernervas, que dice que la especie humana o el hombre son pertenecientes de la única universalidad, apartando a la otra mitad de la población. También está el pensamiento, en el pensamiento ético feminista se le quiere dar la importancia por la descripción y la situación de que lo enmarcan, porque como comentaba antes, lo llamaban moral, algo descrito como algo privado, doméstico, cosas privadas del ser humano, cuando la ética se dedicaría a las tomas más de mayor envergadura, que son las relaciones de lo público. Pero como hablaba antes, van a la par. Lo personal es político y se debe de tratar como político, aunque sea privado. La ética feminista no solo es considerada para las mujeres, es rescatar los valores tradicionales considerados femeninos y aportarlo a todos los humanos. También Rousseau habla sobre que considera a las mujeres como incapaces de formular juicios concernientes al interés general, y así descalificarla de la moral. También hay que reconocer que hay filósofos que no reconocían a la mujer, y es importante tomarlo en cuenta, aunque tienen muchas ideas que han aportado a la filosofía, la educación y el conocimiento, tienen sus propios aportes contra las mujeres. Pues no contra las mujeres, sino que tenían sus ideales culturales y hegemónicos. También el otro sería Kant,
En el 1764 habla sobre la virtud de la mujer, que es una virtud bella, que la del hombre masculino debe ser la virtud noble y que se le hace difícil saber que el sexo bello sea capaz de tener principios. También Freud habla sobre el superego, que el superego nada más lo tienen menos desarrollado las mujeres y debido a eso no deben de hablar sobre lo justo, lo ético, la ciudadanía, etcétera. Y pues en resumen dice que la mujer, estos autores dicen que la mujer, aparte de otros, desvía lo público al ámbito de los intereses privados. O sea, la mujer no debe de hablar sobre lo público, solo sobre lo privado de ellas mismas, ni siquiera influyendo a otras mujeres, porque ya sería contracátedra de la filosofía. En cambio, Simone de Beauvoir, en 1947, habla sobre la falsa imposición de la divina de los valores creados por el hombre. Y en el segundo sexo, en 1949, habla sobre cómo no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ya que ser mujer no es esencia ni destino, es construcción histórica, cultural y social, ya que pues cualquier persona puede nacer con alguno de los dos sexos y aún así si se identifica mujer, este ser va a ser perjudicado por la identificación con la que él se crea. Puedes ser hombre hetero y aún así tener rasgos en los que la sociedad te va a identificar como mujer, como femenino, a lo que le llaman marica, etc. En el existencialismo, los seres humanos concretos, cada cual en su singularidad, habla como ello como algo, ya no como un hombre, porque ya ese concepto de hombre que siempre se ha puesto en los libros de historia, español, que el hombre es como la humanidad, porque siempre se ha detectado de que el hombre es todo y la mujer no era visibilizada. Ahora se le toma como humano y ahora se le dice que los seres humanos son concretos y cada cual en su dignidad y sus proyectos pues son proyectos, son en pro de pues al ser de lo arrojado, de lanzarse hacia lo que viene adelante, en cuanto de que ya puede ser desde un niño, un bebé, una mujer, un hombre o la identidad de género o de sexo que ellos elijan, ir hacia adelante ya que son seres humanos y participar dentro de lo ciudadano. También Kate Miller apoya pues el movimiento ético feminista. En algunos escritos se le da esa dirección, como en 1970 hubo un escrito en el que habló sobre la revolución, que la revolución no debe darse a la reestructuración política o económica, sino a una verdadera reeducación y maduración de la personalidad. Ella no ve algo político como lo primero que se debe dar a reconocer, sino algo privado, porque lo privado es lo primero que un ser humano conoce. El ser humano conoce alrededor suyo y ya después va a lo político, pero ya tiene una estructura desde el entorno en el que va creciendo. Y ella le da más importancia a eso para poder crear un mundo mejor, se puede decir, tanto el hombre como la mujer, la familia, la integridad, el cuidado de sí mismo y otras personas a su alrededor para salir al mundo a ser pues un ser humano dentro de lo político y lo público. No sé qué piensan de lo que leí, mi revista. A mí la verdad se me hizo muy interesante y muy muy reflexionante porque pues yo tengo mis idealismos, pero aún así no daba justificación a lo que siempre estuvo en mi pasado, o mis ancestros, o los filósofos que tienen sus ideas, y era muy cerrada, pero al tener un contexto acerca de cómo es que se quiere llegar a ser ese algo o eso justo, también tiene que haber un contexto del pasado en el que tienes que saber cómo con tus armas luchar contra eso, porque no puedes llegar y decir, hablar sobre un tema y no hablar sobre el tema contrario con el que quieres tú entablar. Es para reflexionar. Perfecto para pensar. Una disculpa a mis interrupciones con mocos y tos. No hay No problema. me encuentro bien, pero aquí andamos cumpliendo con las responsabilidades del programa. Yo estuve, perdón,
Yo estuve revisando un texto, y muchas gracias, Arely y Michelle, por todo lo que comentaron, pues, ajá, las observaciones que hacen, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, esto que comenta usted, Arely, sobre la justicia restaurativa. Me detuve pensando en cuando comentas esto de cómo se puede aplicar la justicia restaurativa, por ejemplo, en el caso de un feminicidio, y me quedé pensando en que no me acuerdo cómo se llamaba la asociación, o sea, y incluso busqué cómo se llamaba, pero no encontré, pero sí hay un colectivo o asociación, no me acuerdo, de CDMX que justamente en el caso de un feminicidio buscó hacer implementar esta justicia restaurativa, nada más que ya cuando tenga el dato, lo buscaré la forma de comunicarlo. Pero sí me llama la atención, suena muy bonito, ¿no? Esto de vamos a reparar el daño, pero hay veces que cómo me regresas a mi ser querido, cómo, o sea, por mucho, o en el caso donde hay otro tipo de daños, ok, págame la terapia, pero realmente nunca voy a ser la misma persona que era antes de que me hicieras, incluso en un robo, porque muchas veces cuando te roban, ok, devuélveme lo que me robaste, pero ¿cómo me regresas mi seguridad? Entonces, pues sí, es algo que suena muy bonito, que a mí me llama mucho la atención, pero que en la teoría está muy padre, pero en la práctica está interesante ver cómo se puede implementar realmente de forma tan bonita como suena en la teoría. Yo estuve revisando a propósito de todo un texto que justamente cuando tomé, es que fue un taller de justicia restaurativa, justamente que lo dio esta asociación, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, y me compartieron un texto que estuve posponiendo hasta que llegó el día de dosis. Y dije, es momento de desempolvarlo, no es cierto porque estaba en PDF, los PDFs no les cae polvo, pero, perdón, tenía que hacer la acotación. Dije, llegó el momento, se llama Críticas sexuales a la razón punitiva y pues desde el título uno dice, wow, quiero leer esto, no sé qué sea, pero lo quiero leer, porque además uno dice que tiene que ver la sexualidad con la justicia. Ujú. Y sí tiene que ver porque las personas que impartimos justicia y a quien se nos imparte justicia, tenemos sexualidad. Entonces, pues no estamos fuera Sí. de la política. Todas las personas de todas las identidades, de todas las orientaciones sexuales, de todos los géneros, de todas las etnias, colores de piel, etcétera, nos atraviesan asuntos políticos. Y mientras lo estaba leyendo aquí en mi poderoso cuaderno, anoté como en parte lo que en azul lo que iba entendiendo del texto y en negro lo que iba reflexionando. Y por ejemplo, lo primero que me llamó la atención, estuve revisando un apartado que mentiría si digo que me acuerdo cómo se llama, pero me llamó la atención esto que decía que se ha dicho que la policía está para protegernos y sin embargo esto es una paráfrasis. Se ha dicho que la policía está para protegernos y sin embargo la policía normalmente está para proteger los intereses de la gente con poder. Léase la gente blanca, léase los heterosexuales, los y las heterosexuales, léase los hombres, léase la burguesía. O qué estado de vida, ¿no? Está buscando proteger, porque si considera que alguien que no tiene casa y Ujú. que está pues durmiendo en un parque por su aspecto puede resultar, entre comillas, peligroso para las personas que están pasando, pues no está protegiendo a quien está durmiendo en el parque, ¿no? Está protegiendo la hipotética puesta en riesgo de las personas que sí cumplen con su expectativa de personas al interior del tejido social. Estamos en vivo, a mí me gustaría tomar una pauta, me gustaría que acá en cabina me comentaran si es posible, me dicen que sí, vamos a tomar una pequeña pauta, venimos en un minutito, no se vaya, esto es Dosis Filosóficas.
Sí, y como les comentaba, ya encontré el nombre del apartado, se llamaba Sus leyes nunca nos harán más seguras. Bueno, escribió, la traducción al español está con un asterisco donde debería ir la O, la E o la A, respectivamente. Em, Entiendo que responde justamente a no invisibilizar a ningún género y decir, bueno, pon aquí la letra que más haga falta. Yo lo leo como segures, debido a a cómo, bueno, el asterisco no es legible, la E sí es legible. Y pues, ajá, como comentaba esto, que la policía y los aparatos de justicia que tenemos realmente atienden a los intereses de la gente con poder, que es lo que ya comentaba, le hace hombres, cis heterosexuales, burguesía, etcétera, como usted comentaba, eh, todas aquellas personas que cumplen con lo esperado dentro de la sociedad, con lo que no atenta al orden de la sociedad y todo aquello que se crea en base a prejuicios, sobre todo que afecta a este orden de una sociedad cis heteropatriarcal, blanca, colonial, etcétera, pues, pues no será protegido, sino más bien criminalizado. Por ejemplo, por aquí había otro apartado que no me dio tiempo de revisar, pero que decía amar el odio, porque la legislación sobre crímenes de odio es una mala idea. Y, por ejemplo, actualmente yo me reconozco parte de estos activismos LGBT, o sea, vemos cómo se piden penas más fuertes para quienes cometen crímenes de odio, ya sea en razón de orientación sexual como en razón de género, le hace personas trans y mujeres cisgénero igualmente, porque tengo entendido que el feminicidio también es considerado un crimen de odio. Sin embargo, el término crimen de odio se ha popularizado más para describir actos en contra de la comunidad LGBT. Sin embargo, también un feminicidio es considerado un crimen de odio, más no por ser LGBT, sino por ser mujer. Y una serie, están muy interesantes de solamente ver los títulos de cada uno de los apartados. Me los quiero leer todo, pero primero hay que terminar la tarea de nociología. Este, y pues justamente estaba pensando, entonces, ¿a quién le estamos pidiendo justicia? O sea, yo como hombre bisexual, que así que, o sea, tú me ves, parezco cishétero y soy blanco, la verdad, supongo que yo sí podría pedir justicia de alguna forma si yo me paro a los aparatos de justicia, sí me van a hacer caso. Qué bueno, pero ojalá le hicieran el mismo caso a las personas que no lucen como yo. Sí, o sea, no quiero decir qué mal que me van a hacer caso, no, qué bueno que me van a hacer caso, pero ojalá le hicieran el mismo caso a mi novia que es visiblemente queer, que es morena y que tiene una socialización femenina. Ojalá le hicieran el mismo caso, o a ustedes, a ustedes. Ojalá les hicieran el mismo caso, pero no es así porque los aparatos de justicia no responden a los intereses de ustedes, responden a los intereses de quienes tienen poder. Claro. Y, y también me puse a pensar, el otro día vi el caso justamente de un crimen de odio, asesinaron a dos hombres trans, o creo que nada más asesinaron a uno y al otro lo dejaron gravemente herido, sea como sea, qué horrible. Y lo estaba compartiendo en una página LGBT que yo tengo y estaba escribiendo, exigimos justicia para, no me acuerdo el nombre de este hombre, pero de pronto me estaba escribiendo y me detuve. Aguanta, ¿qué estoy exigiendo? ¿A quién se lo estoy exigiendo? ¿Y por qué estoy exigiendo? O sea, ¿qué es justicia? O sea, ni siquiera lo terminé de escribir cuando dije, ¿qué es justicia? O sea, ¿qué quiero? Quiero que encierren a los culpables. Y sí, pero no. Yo lo que quisiera es que estos dos hombres estuvieran sanos. Ajá, vivitos y coleando, como quien dice. Entonces, ¿qué, qué estoy exigiendo realmente? Al final, por no quedarme sin decir nada, sí lo compartí y sí puse exigimos justicia, pero no me sentí cómodo porque, y ojo, no digo que cuando exista un caso como estos no nos paremos frente a la Procuraduría a exigir justicia, porque de alguna forma los mecanismos que tenemos, si bien no son efectivos, pues hay que seguir picándole las costillas a quienes deberían protegernos, aunque no lo hagan. Y no digo, no quiero decir de que paren todo, dejen de hacer todo, yo hombre les voy a enseñar cómo manifestarse. No, tampoco quiero decir eso, pero sí me quedo pensando de que realmente lo que estoy haciendo o la forma en la que estoy encaminando mi activismo es efectiva realmente, porque también, o sea, pues básicamente todo el texto es, no queremos penas más fuertes para quienes nos agreden, queremos un cambio en el núcleo de la sociedad
que ya no legitime este tipo de acciones. Entonces, pues qué difícil, qué difícil. También tengo varias cosas aquí anotadas, pero no sé si quieran agregar algo sobre lo que estoy diciendo. Pues justo sobre lo que estabas diciendo y cómo veo yo que marida con lo que Michelle decía hace rato, ¿no? Que más que hablar de los contenidos específicos y de que los consideremos o no loables, creo que la apuesta y el apunte está sobre los procesos, ¿no? Esto mismo que tú comentabas de a quién le estoy pidiendo justicia y para qué, ¿no? O sea, qué tipo de justicia es, a quién va a alcanzar esta justicia que estoy pidiendo, dónde está, quién la detenta. ¿Y qué es? ¿Y qué es, no? Y que, por ejemplo, lo relaciono yo directo con lo que decía Michelle, que a mí me quedó muy presente varias cosas, pero sobre todo esto que dice de que este, la justicia tiene que ver con algo, no con que merezcamos o no merezcamos la justicia, sino que es algo que si alcanza a uno, nos alcanza a todos. O sea, que por ejemplo en el feminismo, el sujeto político, pues es la mujer, ¿no? En tanto que sujeto político. Pero en realidad la ejecución de una ética y de una política feminista abona al bien ser y al bienestar de todas las personas, ¿no? Aunque el sujeto político inmediato del feminismo sea la mujer. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene un atender y un responder a principios que están perfectamente amaridados con asuntos de dignidad, de respeto, de cultivo, de autocultivo, de autocuidado y de un montón de asuntos pendientes que tenemos entre nosotros en tanto que humanos, ¿no? Ahora, esta lectura que propones sobre este libro, de detener los crímenes de odio, ¿no? Que dicen los que elaboran el libro, es no queremos que castiguen más y mejor a quienes elaboran los crímenes de odio. Queremos un cambio estructural para dejar de promover la práctica de crímenes de odio al interior de las comunidades. Pues es perfectamente análogo a lo que nos comentaba Michelle hace rato. ¿No? Y que no tiene que ver con quién castiga a quién, sino que tiene que ver con de qué manera construimos nuestra urdimbre social, ¿no? De nuestro tejido social, de qué manera, quién tiene el poder de brindar justicia, quién tiene el poder de recibir justicia, la facultad, pues tendríamos que ver cómo es que estamos construyendo estos mecanismos para la impartición y el acceso a la justicia. ¿Y a qué tipo de justicia? Sí, de hecho yo le pregunté al libro, sí, muy bonito, le dije al libro, muy bonito lo que estás diciendo, pero muy bonito lo que estás criticando, pero ¿tú qué propones? Y el libro me respondió. Más o menos pude encontrar la respuesta dentro del libro, todavía no, repito, todavía no lo he terminado, pero estaba viendo una de las alternativas que yo vi en el libro. O sea, sí se dice, ¿no? Que tenemos que generar tenemos que cambiar el núcleo de la sociedad que está legitimando todos esos procesos de violencia. Y estaba hablando sobre la imaginación, que es que la imaginación dice que es una herramienta, que tiende a ser muy subestimada. Y yo mismo ahorita confieso que la estoy subestimando porque digo imaginación, pues ¿qué puedo imaginar? Pero yo creo que si ahorita, o sea, más bien comento, lo que el libro me respondió es imaginación. Y, y, y ahorita, creo que ahorita no tengo una respuesta de cuál es la alternativa definitiva a los procesos de justicia que estamos viendo, que estamos viviendo, pero sí creo que es muy importante comenzar a estudiarlos y a criticarlos y a pensar en nuevas formas de alcanzar no la justicia como tal, sino ir un paso más allá y alcanzar una sociedad funcional. Porque yo prefiero mil veces poner énfasis en la prevención que en el castigo en sí mismo. Porque, o sea, por ejemplo, suponiendo la medicina, yo ahorita estoy enfermo, pero qué padre hubiera sido que en vez de andar comprando mil y un cosas para la gripa, yo no hubiese, no sé, dormido con la espalda destapada. No sé si eso fue lo que me causó mi gripa, pero suponiendo, ¿no? Creo que es más padre atender el problema antes de que suceda, que ya que estoy así, llevo una semana así, pues
pues sí, cuidándome, pero me tuve que haber cuidado antes. Yo concuerdo mucho de que no hay una respuesta para darle fin definitivo a las injusticias, pero lo importante es que dentro de las personas que hacen la justicia en este pues mundo político, siempre se sea crítico, porque es algo que falta mucho dentro de lo que se hace la justicia, y es por lo que lo mismo el pueblo y las comunidades se levantan, ya que debido a que las personas o los poderes hegemónicos que se hacen cargo de hacer justicia entre una sociedad o una comunidad, no van criticando lo que ya tienen establecido. Dejan de establecer nuevos parámetros y dejan la línea de meta en el mismo lugar y no van avanzando. Eh, y siempre ser críticos, tanto individualmente como políticamente y en sus comunidades, cómo es que van efectuando las justicias y las injusticias de cada persona y cada comunidad. No dar, como daba Matías, a conocer de que uno podía hacer la justicia por mano propia, como decía Areli, porque hay muchos que tenemos privilegios de ser blancos o de ser hombres o de capital cultural o de conocimiento. Cuando es uno maestro y uno es alumno, se ve el privilegio. eh, no solo visibilizarse en su propia persona, sino ver a través de las otras comunidades y personas individuales en su crecimiento, y también ver al pasado, como comentaba, porque sin eso no habría un progreso. Tampoco no estancarse ahí y tener que reflexionar acerca de cómo es que nosotros mismos también efectuamos una justicia o una injusticia, y que quedarse callado tampoco no es la solución. Y pues ya terminamos. Ya sería todo. Y con permisa, pues no sé si les haya gustado el tema, nos comentan en Facebook, donde lo subiremos. También si gustan mandarnos mensajito en Instagram, en TikTok, les responderemos cualquier pregunta. Nos han mandado esta última semana unos mensajitos en Instagram muy reflexivos, muy interesantes. También si tienen algún problema con con la transmisión en línea, nosotros les mandamos el link personalmente si tienen algún inconveniente. Si gustan mandarnos mensajes, seguirnos en nuestras redes y también en seguir a Comunidad Radio WAPS y mandarles correos si tienen alguna propuesta para el programa. Yo soy Michelle Dávila, ella es Arely Eunice, él es Matías Isaac y somos Dosis Filosóficas. Bye. Como mentaneando. Sin publicidad.